Lo que vamos a ver hoy en el curso de trigonometría es resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué significa resolución de triángulos rectángulos? Bueno, si yo en un triángulo rectángulo tengo solo dos datos, es decir, tengo uno de los ángulos agudos y tengo uno de los lados, cualquiera de los tres, yo puedo encontrar los otros dos lados conociendo ciertas propiedades. A ver, ¿cuáles son esas propiedades? Vamos a ver el caso 1. Fíjense en el primer ejemplo, yo tengo, por ejemplo, aquí el triángulo rectángulo, donde conozco el ángulo agudo, que es alfa, y la hipotenusa, que es m. O sea, como te voy a repetir, solo conozco dos lados. Los dos lados, los dos valores, mejor dicho, vienen a ser el ángulo agudo y la hipotenusa. ¿Se puede conocer los otros dos lados restantes? Claro que sí. Y el primer caso justamente se refiere a eso, ¿no? Si conozco un ángulo y la hipotenusa, el lado que se opone a la hipotenusa, al ángulo, es m, el valor de la hipotenusa, por el seno del ángulo, por el seno de alfa. Y el que está al costadito será m por el coseno de alfa. Esto de acá se aplica bastante en física, en descomposición vectorial, que ya hemos resuelto hace 2 semanas, creo. No sé si te acuerdas. ¿Ya? Entonces, esto se aplica bastante en el curso de física. Ahora te das cuenta que para poder recibir la clase de física con fluidez y no tener problemas, hay que tener conocimientos trigonométricos, geométricos, algebraicos, en fin. Bueno, ese es el primer caso, el más conocido, ¿ya? El de seno y coseno. ¿Cuál es el otro caso? Bueno, vamos a ver tres básicamente. El otro caso es cuando yo tengo el ángulo agudo y tengo el cateto adyacente. Fíjate este segundo caso. Si yo tengo el ángulo agudo y el cateto adyacente, ¿puedo conocer los otros dos lados? Sí. El que se opone será el adyacente, m, por la tangente del ángulo, y la hipotenusa será el lado adyacente por la secante del ángulo. O sea, se relaciona tangente con secante, siempre y cuando conozca el lado adyacente. Y el último caso, obviamente, será cuando conozca el otro lado que me falta. A ver, si repasamos. Empecé con el ángulo y la hipotenusa. Continué con el ángulo y el lado adyacente. ¿Quién falta? El ángulo y el lado opuesto. Y ese es el que vamos a ver ahora. Ahí está, el ángulo y el lado opuesto, m. Si yo conozco el ángulo y el lado opuesto al ángulo, ¿puedo encontrar la dimensión de los otros dos lados? Así es. Empezamos con el cateto, que será esa m por la cotangente, la corrazón del anterior, ¿no? La cotangente, y la hipotenusa sería m por la cosecante del ángulo. ¿Listo? De esa manera yo puedo encontrar, pues, los valores de los lados, conociendo el ángulo y uno de sus lados. Sin embargo, no está de más hacerte conocer esta fórmula, ¿ya? Que siempre es importante, ¿no? Si yo tengo un ángulo, ¿no? Como acá estamos viendo nosotros, puede ser recto, ¿no? O tal vez no. Se puede hallar el área de este triángulo si yo conozco el ángulo y también conozco los lados que componen dicho ángulo. ¿Ya? Como acá se dice, ¿no? El área será A por B por el seno del ángulo entre dos. No lo vamos a usar, pero te lo hago de tu conocimiento por si quieres culturizarte un poco más. Bien, muchachos, vamos directo a los problemas. No son complicados los problemas, así que no vas a tener mucha dificultad. Espero que no lo tengas, pero en caso lo tengas, ya sabes que puedes volver a ver la clase. Problema 1. Hallar x en función de los datos dados, ¿no? Bueno, acá es aplicativo nada más. Lo he hecho más grande el problema porque lo vamos a resolver aquí mismo. Fíjate acá. ¿Acá qué caso tengo? Bueno, tengo el caso 1. En caso 1, fíjate ahí en tu anotación o en tu texto o lo que ya hemos visto hace un momento. Tengo acá el ángulo y tengo la hipotenusa que es m. A mí me piden hallar el x, que es uno de los catetos. Entonces, si aplico el primer caso, ya se acabó, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque el que se opone va a ser m por el seno del ángulo y el que está al costado es m por el coseno del ángulo. ¿Y eso qué implica? Bueno, que el
lado X va a ser M por el coseno del ángulo alfa. Y listo. Se acabó el problema, muchachos. Aplicativo nada más. ¿Ya? Vamos a hacer el 2. Fíjate acá. Bueno, acá nos piden hallar X también, que es esta hipotenusa de este triángulo grande, ¿no? Hay dos triángulos rectángulos, uno más grande y otro más pequeño. En función del ángulo θ. Y A. O sea, X debe depender del ángulo θ y del lado A que está en esta parte horizontal. Muy bien. Notamos que X pertenece a la hipotenusa del ángulo gigante, ¿no? Del triángulo gigante, del más grande. Pero si me doy cuenta, en el triángulo más grande no tengo ningún ángulo agudo. El de arriba no lo conozco y el de abajo tampoco lo conozco. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hago, profesor? Bueno, vamos a empezar en el pequeñito. Vamos a suponer que este mide θ, como dice, y ahí lo dejamos. Entonces, acá vamos a darle un valor cualquiera. Vamos a suponer, ¿ya?, que ese ángulo sea alfa. ¿Correcto? Vamos a poner que ese ángulo sea alfa. Entonces, acá podemos nosotros señalar θ con alfa nos da 90. ¿Sí? Θ con alfa es 90 porque con este 90 se hace 180. Recuerda que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre te da 180. Sin embargo, si yo veo el ángulo grande, el triángulo grande, perdón, aquí tengo alfa. ¿Cuánto debe ser el de arriba para que te dé también 90? También debe ser θ, muchachos. Ahí está. Entonces, ese ángulo que está arriba es θ. Y con él es con quien vamos a trabajar, no con alfa. Alfa yo lo he puesto arbitrariamente. Yo necesito trabajar con el ángulo θ. Entonces ya puedo hallar X. ¿Por qué? ¿Qué caso tengo? El de cateto opuesto, ¿no? O sea, el tercer caso, creo yo. ¿Sí? El tercer caso. Recuerda, si yo tengo el cateto opuesto al ángulo, ¿no? El cateto adyacente va a ser ese valor A por la cotangente del ángulo, mientras que la hipotenusa va a ser ese valor A por la cosecante del ángulo. Entonces ya hemos encontrado el valor X en función de A y del ángulo θ, ¿no? Será X igual a A por la cosecante del ángulo θ. Sencillo, aplicativo también. Entonces ya hemos aplicado el primer caso y el tercer caso. Se asume que este va a ser el segundo caso y así es, ¿no? Por ejemplo, acá te pide, determina el área del triángulo ABC. Bueno, como es un triángulo rectángulo, el área de los triángulos rectángulos básicamente, o de todo triángulo en sí, es la base por la altura entre 2. Eso ya tienes que conocerlo necesariamente. ¿Por qué esto vale m tangente de θ? Bueno, si tú ves el segundo caso, tengo el ángulo y tengo el lado adyacente. ¿Sí? El ángulo y el lado adyacente. Entonces, el lado opuesto será esa m por la tangente del ángulo. Y la hipotenusa era m por la secante del ángulo. Pero no hay necesidad de hallar la hipotenusa. ¿Por qué? Porque nos piden área. Si yo quiero el área, será base, que es BC, por la altura, que es AB, entre 2. ¿Listo? Entonces, todo quedaría resumido a lo siguiente, ¿no? El área del triángulo, ¿no? S, que es el área, va a ser M, que es la altura, por la base, que es tangente de θ por M, o M tangente de θ, que es lo mismo, sobre 2, ¿no? Entonces, si nosotros operamos M por M, M al cuadrado, por la tangente de θ sobre 2. Ese sería el valor del área de este triángulo rectángulo en función de M y de θ. Bien, muchachos, sencillo. Ahora sí vamos a un problema un poco más interesante. En el ejercicio 4 nos dicen, en un triángulo rectángulo ABC, ojo, el vértice B es el que contiene al ángulo recto, ¿ya? Recto en B también se dice. Uno de los ángulos agudos mide θ y el cateto opuesto a este, o sea, al ángulo θ, mide n. Obtenga el perímetro del triángulo. A ver. Bueno, ahí está el triángulo, ¿ya? Ahí está el triángulo, ¿no? Ahí están los vértices ABC, ¿no? B está justo en el vértice donde se encuentra el ángulo de 90, ¿no? Ahí está ABC, estamos graficando el problema. Y vamos a colocar al ángulo ahora, que es el ángulo θ. Ahí está, vamos a poner que el ángulo θ hacia arriba. Profesor, ¿y si yo lo coloco abajo, me va a salir mal? No, no hay problema, pero siempre y cuando cumplas lo que te señala acá.
Recuerda que opuesto a teta está el lado n, o sea, al frente de teta está el lado n, o sea, el lado n es BC, ¿no? Bueno, m lo he puesto ya. Vamos a suponer que es igual, ya es m o n, es lo mismo, muchachos, un lapsus, no vi bien también. ¿Ya? Entonces, frente a él está el lado m, ¿sí? Ya está. Bueno, podemos encontrar, pues, el otro cateto. ¿Por qué? Porque tengo el cateto opuesto. ¿Sí? Si yo tengo el cateto opuesto, el adyacente va a ser por la cotangente del ángulo y la hipotenusa va a ser por la cosecante del ángulo, ¿no? Aplicando, creo, la tercera propiedad o el tercer caso. ¿Listo? Ojo, acá m, n, nada más lo cambiamos. Al final no repercuten mucho, ¿no? Y el perímetro siempre es la suma de los tres lados, ¿no? M cotangente de teta más M cosecante de teta más M. Si sumo los tres me da el perímetro. Se puede reducir aquí, tal vez con algunos aspectos de identidades trigonométricas, pero no te quiero marear todavía. Vamos a dejarlo ahí por mientras, ¿ya? Acá sí voy a necesitar un poco de identidades trigonométricas, que es un tema que vamos a hacer más adelante. Pero el hecho de estar en quinto año implica que en cuarto año ya se ha trabajado ese tema y solamente es cuestión de recordar. Y en caso no lo recuerdes, vamos a recordarlo de todas maneras. Fíjate acá. Determine X. Acá está el lado X, este lado pequeñito. En función de M, acá está M y alfa. M y alfa. ¿Correcto? Muy bien. Nos fijamos primero en este triángulo que estoy yo sobreescribiendo. ¿Te das cuenta que es un triángulo rectángulo? ¿Podemos aplicar el primer caso, sí o no? Claro, si yo tengo el ángulo y la hipotenusa, puedo aplicar el primer caso. Así es. Entonces tendría que, primero, acá vamos a poner que es un ángulo beta. ¿Para qué? Porque este beta con el que está acá suman 90, pero beta más alfa es 90. Entonces, este lado de acá también va a ser alfa. Eso sí es necesario hallar porque los problemas van a salir en función de m y alfa. M y alfa. ¿Listo? Ahora sí, aplicamos, muchachos. Acá sería m coseno, el que está al costado es coseno, m coseno, y el que está al frente era el seno. ¿Te acuerdas? El primer caso, m seno de alfa. Listo, hemos terminado acá en este primer triángulo. Ahora vamos al triángulo pequeñito donde está el alfa de color verde. Acá tenemos nosotros el segundo caso, creo. ¿Sí? El segundo caso. El segundo caso se da cuando yo tengo el ángulo y el cateto adyacente. Acá el cateto adyacente es m seno de alfa. ¿Cómo encuentro el cateto opuesto? Será m seno de alfa por la tangente del ángulo alfa. O sea, al final, todo esto de acá nos equivale, x nos equivale a m coseno de alfa, perdón, seno debe ser acá, ¿ya? M seno de alfa por la tangente de alfa. ¿Listo? Bien, vamos a corregir, a ver un momento, muchachos, para no tener esa dificultad, porque si no, acá vamos a después tener problemas. Ahí está m seno de alfa, ¿no? Listo. Y así quedaría ya. Entonces no voy a necesitar de las identidades, ¿no? Porque eso ya sería mi respuesta final. ¿Sí? Muy bien. Eso ya sería mi respuesta final, muchachos. ¿Ya? Sería seno entonces por la tangente de alfa. Eso sería nuestra respuestita final de este problema número 5. Bueno, felizmente no hubo necesidad de utilizar el triángulo o las identidades trigonométricas, ¿no? Bueno, te repito, ¿ya? Acá teníamos nosotros ya encontrado en el primer triángulo m seno de teta y x a que era igual. Bueno, si tengo alfa y tengo el cateto adyacente, ¿no? Acá el cateto opuesto era el valor del cateto adyacente por la tangente del ángulo, que en este caso es alfa. O sea, m seno de alfa es el valor del cateto adyacente por la tangente de alfa. Entonces, x simplemente va a ser igual a ¿quién? ¿No? X simplemente va a ser m seno de alfa por la tangente del ángulo alfa. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces sería la solución del problema número 5, ya hecha la corrección correspondiente. Bueno, ya sabes, siempre en las fichas está ahí para que tú lo puedas ver de nuevo las clases y no estés con dudas. Muchachos, la tarea, página 137 del 1 al 15. ¿Para qué día? Para el día domingo 24.